Hola, buenas tardes. Bienvenidos un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos de la caída de Tenochtitlán. ¿Deben disculparse los españoles? Antes de nada, recordad que podéis escribir nuestro chat en directo dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. También sabéis que podéis darle a me gusta y suscribiros al canal. Es algo bastante importante y lo apreciaremos. El 13 de agosto de 1521, hace ya 500 años, la ciudad indígena de México, Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, fue capturada luego de un estado de sitio y batallas encarnizadas que se prolongaron durante 3 meses. Era la conquista de México, la cual fue protagonizada por miles de guerreros con rostro y color de piel familiar para los mexicas que gobernaban aquella imponente urbe. Y es que tal hazaña fue obra de en torno a un 99% de indígenas y un otro 1% era un contingente de hispanos, esclavos africanos e indígenas caribeños encabezados por un hombre, el español Hernán Cortés. Tras 300 años de dominación española, el 28 de septiembre de 1821, el día después de la entrada del ejército trigarante en la capital, una junta provisional gubernativa proclamó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Hoy se cumplen 200 años de esa proclamación de independencia de México. En el programa de hoy queremos hablar de la caída de Tenochtitlán, un logro militar español o un genocidio sin paliativo, de la creación del Estado mexicano como oposición a España, de la petición de López Obrador en el que España debe pedir perdón por los abusos de la conquista, entre otras muchas cuestiones. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Deben disculparse los españoles por la conquista? Empezamos. Para hablar de la caída de Tenochtitlán, contamos con Octavio Contreras, historiador por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, México, 30 años de experiencia docente desde la Universidad Iberoamericana hasta la Universidad Anáhuac y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Buenas tardes, Octavio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Le traslado la pregunta para introducir el tema. ¿Deben disculparse los españoles por la caída de Tenochtitlán? Esta es una pregunta que ha generado toda una serie de polémicas duras y fuertes dentro de nuestro propio país, pero el marco más importante que debemos de entender es que hay una intención política muy claramente marcada por este grupo de gobierno, este partido que ha quedado de este año 2018 en adelante, que tiene una serie de intenciones sumamente marcadas en el ámbito del populismo, tanto en las partes positivas como en las partes negativas. Y hay una intención claramente marcada para la fecha de ayer, del 27 de septiembre, con la consumación, el bicentenario de la misma, y que pues básicamente busca poner en la parte central al personaje que en este caso es el presidente de la República. La necesidad de pedir perdón implica una serie de situaciones que históricamente en México no estamos acostumbrados a manejar con cierta madurez y que aquí tiene, reitero, esta intención en donde puedo entender por qué se hace, pero implica que hay una serie de cosas que necesitamos conocer previamente y que habría que entender que no solo si es que se aplicara al caso de España, no solo España, entre comillas, tendría que pedir perdón, sino más bien los gobiernos mexicanos del último siglo también tendrían que ofrecer estas disculpas por no haber podido sacar a los grupos que están en desventaja social, económica, política y cultural dentro del propio país. En mi opinión experta como tal, no sería necesario que se hiciera esto, pero podemos entender y explicar el por qué se ha hecho a últimas fechas con estas intenciones. Para hablar de la caída de Tenochtitlán también contamos con Edelmira Ferrí, responsable del área de acción internacional para Nuevas Generaciones España, graduada tanto en Administración de Empresas por el Lindsey Wilson College de Kentucky, Estados Unidos, como en Derecho por la UNED de España. Ha realizado un máster en Ciencias Políticas con especialización en proyectos europeos en la Universidad de Lille 2, en Francia. Durante estos años ha trabajado en varias instituciones internacionales en Francia, Bélgica y España. Su principal objetivo, como responsable del área de Nuevas Generaciones, es acercar a los jóvenes la Unión Europea y
despertar en ellos la necesidad de participar en la resolución de todo tipo de conflictos internacionales. Actualmente trabaja para la UNESCO en su sector de educación en París y cursa el máster de acceso a la abogacía en la Universitat Oberta de Cataluña. Buenas tardes, Edelmira, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes desde París y bueno, en primer lugar agradecerte, Eugenio, la invitación a participar en este debate y por supuesto la presencia del profesor Octavio, del que espero por lo menos ya no solo debatir, sino seguramente aprender mucho durante el transcurso de esta tarde. Muchas gracias. Y te traslado la misma pregunta. ¿Deben disculparse los españoles por la caída de Tenochtitlán? Bueno, en este caso, la verdad que tengo que estar muy de acuerdo con el profesor Octavio en el sentido de que es una pregunta que, bueno, un tema en el que realmente, digamos, volvió a poner bajo el foco de atención, ¿no?, el presidente López Obrador, con toda la intención de realmente remover, digamos, ya no remover, sino como digamos, volver a sacar a la luz ciertos conflictos que ni siquiera creo que la propia sociedad mexicana se había planteado. En ese sentido, como dice el profesor Octavio, se necesitaría que la propia población, bueno, o los propios ciudadanos mexicanos tuvieran un conocimiento extenso de lo que ha sido pues tanto el proceso de colonización como, bueno, tanto el proceso de conquista como el de colonización, porque tampoco fueron el mismo. Así que, bueno, si debemos de pedir perdón o no, me parece que debemos analizar lo que ha pasado, como tantas otras situaciones que hemos tenido en Europa, ¿no? Pero es cierto que no volverá a repetir errores que se cometieron, que a día de hoy me parecería pues bastante imposibles, en el sentido de que no nos podemos poner las gafas del siglo XXI para mirar acontecimientos que sucedieron en el siglo XV, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es mejor hacer un análisis bastante realista, ciñéndonos a hechos empíricos, probados, a datos que realmente conozcamos con exactitud y realmente dejar a un lado pues el populismo y debates, digamos, que pues llegan a debates que son completamente estériles, como en su momento creo que fue la intención de López Obrador. No, con debate abierto y otro lado, bueno, empezaremos por la toma de Tenochtitlán, ¿de acuerdo? El primer hito hacia los 300 años de dominación española. Como un grupo tan reducido, ¿no?, de españoles pudieron derrocar al imperio de los mexicas o aztecas en ese momento. Le doy la palabra a Octavio. Muy rápidamente porque es un tema apasionante, extendidísimo. Estrictamente hablando, nosotros crecimos justamente con este esquema, que además es comprensible a los ojos de lo que va a ser reporte una vez que cayó la Ciudad de México al exterior, pero que va a ser fundamental no solo lo que ocurrió, sino lo que va a ocurrir después, ya en el contexto internacional, donde entra también lo que nosotros como la famosa leyenda negra, en donde como algunos especialistas lo han llegado a plantear como Pablo Victoria, en el caso de allá de Colombia. En este sentido, España perdió la batalla de la propaganda, ¿no? Pero ya no estaríamos hablando de lo que ocurrió directamente en 1519 y 21, sino estaríamos hablando de lo que va a pasar en la segunda mitad del siglo XVI en adelante. Y desgraciadamente nos hemos dado cuenta que mucho de lo que se discute ahora tiene que ver más en el ámbito del mal entendimiento de la historiografía, es decir, cómo se registró el registro a su vez de los acontecimientos que los acontecimientos mismos. Porque en esta línea nosotros ahorita tuviste la dificultad de Antonio Eugenio, al momento de mencionarnos el hecho de que si el imperio mexica o azteca, ¿no? Aquí la mayor parte de la gente no distingue la diferencia entre mexica y azteca, porque lo damos como sinónimo, cuando estrictamente hablando son mexicas. Aztecas eran antes de que saliera del lugar original cuando se supone que inició todo el periplo. Y si nosotros tenemos esa dificultad aquí en ese territorio, pues imagínate a los que no han vivido este proceso histórico. Y el otro punto, el concepto de imperio, porque el concepto de imperio nosotros lo entendemos en el occidental, como lo hemos aprendido, pero aquí no aplicaría un concepto que de entrada tendría que explicar, que es el de Altepetl, que equivaldría más bien a señorío, no en el sentido como se entiende en Europa, pero que también tenía muchos huecos, no precisamente los mexicas
Tenían una forma muy diplomática, ni muy sociable para ellos, pueblos que pueden hablar su misma lengua, pueden tener incluso hasta algunos antecedentes étnicos parecidos o idénticos, pero que ellos van marcando en un poco más de un siglo esta línea de nación como lo vemos contemporáneas. De repente queremos tratar de entenderlo, pero nos damos cuenta que también utilizaron la violencia, también utilizaron la conquista, también utilizaron la imposición, y una intención de su propia forma de dejar la marca es que con los mexicas no se negocia. Los mexicas conquistan, los mexicas someten, y así como se nos dice que como los malditos españoles vinieron y destruyeron de los indios. Se habla mucho de lo que pasó en la península de Yucatán, cuando Fray Diego ordenó que se cumplieran todos los códices de los mayas y ordenó que se destruyeran. No sé si ustedes sabían, el público sabe que los mexicas hicieron algo similar cuando se convirtieron en los dominantes dentro de la zona de la Lente. Entonces aquí nos encontramos con que hay muchos grupos que estaban siendo sometidos, que estaban en proceso de ser sometidos, como el caso de los caltecas, y otros que están sometidos, pero no significa que estén de acuerdo, sobre todo con ciertos costumbres bastante polémicos que le van a servir a la diplomacia española cuando llega con su mentalidad para decir puedo llegar a negociar, puedo llegar a ciertos acuerdos, pero hay ciertas cosas en donde leyes me obligan, recuerden que es el nacimiento del derecho internacional, y me obligan a que vemos que hay un sometimiento por la fuerza de manera grave, o hay ciertos actos ya de bestialidad, dominio de otros, o la aplicación del canibalismo. Ahí es donde les vas a elementos de justificación, sin olvidar que el elemento fundamental en España no solo es el económico como habitualmente nos han enseñado, sino es la estructura ideológica de esta de llevar la palabra de Dios, que muchos jóvenes no entienden en época contemporánea, porque es en un contexto donde precisamente la religión es la base entendible y dominante. Es una visión más cercana al mundo medieval que es comprensible en nuestros términos pero tenemos que entenderlo a la luz del contexto de aquellos que nosotros estamos analizando. De acuerdo. Le doy la palabra también a Edelmira. ¿Coincides con Octavio en esto, en el que el sometimiento, ¿no?, de los mexicas a todo su pueblo, digamos, coetáneo, hicieron posible este derrocamiento por parte de los españoles? ¿Cómo lo justificaría? Bueno, aquí nuevamente la verdad que coincido mucho con el profesor Octavio. Y sí que me parece importante resaltar sobre todo muy importantes, ¿no? Y aquí también espero que el profesor me corrija si estoy equivocada, porque evidentemente él tiene conocimiento más profundo en la materia y seguramente mucho más exactos. Pero si no he entendido mal y no he leído correctamente, ¿no?, en los numerosos estudios que me he dedicado sobre todo días previas al debate a consultar. O sea, si no he entendido mal, ya en el siglo XII, los aztecas invaden el Valle de México. Es decir, son los precolonizadores, ya los colonizadores del territorio que vendríamos a ocupar, digamos, los españoles, lo que sería luego la Nueva España. Que finalmente su invasión termina con la alianza, si no me equivoco, también en este aspecto, ¿no? Luego aquí me parece importante, entonces ya explicar que ya partimos de una precolonización previa de la zona, ¿no? Y luego también un concepto muy importante que me parece que la gente cuando hablamos de esta tan importante, que es el de sitiar. El de sitiar es una acción militar que evidentemente se traslada ¿no?, desde España, que no significa masacrar, no es batallar contra alguien. Se sitia con la intención de que el mismo pueblo se rinda. Es decir, no se va a acabar a aniquilar con el pueblo. Es una táctica que emplea Hernán Cortés para, digamos, lograr que no llegue ningún tipo de alimento que la gente necesite salir de esta, ¿no? Que se rinda. La moral, ¿no?, de lo que están allí dentro, ¿no? Exactamente. O sea, tú ves una técnica como el gota a gota, ¿no? Como una lluvia fina, pero que al final consiga que el propio pueblo se rinda. ¿Qué pasa? Que fue el propio pueblo de los mexicas, y los aliados luego de Hernán Cortés los que aniquilaron, digamos, cuando entraron. Cuando hablamos de sitiar, seguramente fue la idea de Hernán Cortés. Y luego el resultado
fue distinto debido a que las alianzas que ha hecho Hernán Cortés, con buenas habilidades diplomáticas muy conocidas, fueron con los propios indígenas y pueblos, a los que había también se rindieran en este caso. Pero digamos que la batalla más sangrienta del pueblo mexicano, para que entendamos, ¿no? El público, con el pueblo mexicano, ¿no? Porque no podemos hablar del pueblo mexicano como tal, así, de manera ofensiva, ¿no? O sea, me parece muy importante resaltar que el hecho de que en el sitio, o sea, había un 1% de españoles, había 400 españoles. Es decir, cuando vamos a echar la culpa directamente a los españoles de que fueron muy malos, de que fueron, como digo, a masacrar. O sea, un 1% puede masacrar un pueblo entero, 400 personas. Es decir, fueron alianzas estratégicas, está claro. Pero que no podemos decir, vamos a echar toda la culpa al pueblo español, o a estos conquistadores que vinieron con esta idea. Porque de hecho, como luego se ha estudiado con el tiempo, la idea de conquista o colonización española ha sido la del mestizaje en contraposición, por ejemplo, que llevas a cabo como por los ingleses, por ejemplo, que son pueblos que no llegaron nunca a lograr ese tipo de mestizaje con la población, sino que fueron considerados todos los territorios conquistados como factorías que producían mercantil, ¿no? De aquí me parece que es importante tener en cuenta este tipo de conceptos muy claras para entender posteriormente el proceso ya, como digo, hay un previo proceso de conquista y luego de colonización. Son épocas distintas. Si me permites agregar en ese sentido muy rápidamente, esa acumulación de saberes me gusta mucho que tengas además esta apertura y esta disposición y evidentemente el empezar a empaparte de todo lo que representa, complementando lo que claramente estás diciendo. Los mexicas son parte de una serie, una sucesiva oleadas de distintos grupos de base en Nahua, pero en distintas tribus que van arribando al plano central. Y ellos siendo prácticamente los últimos en llegar, y ellos llegaron a someterse en un principio. Después de cierto tiempo estuvieron dominados, fueron literalmente esclavos escenarios de los tepánecas o azcapotzalcas, hasta que ellos obtuvieron su propia independencia. A nosotros nos enseña eso, A nosotros nunca se nos plantea de esa manera. Y los mexicas llegaron a ser tan impositivos como lo fueron con ellos en su momento. Y esto que tú dijiste ahorita, con gran acierto del Mira, es parte de lo que dice uno de los especialistas importantes que tenemos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve el placer de que fuera mi doctor Antonio García, y él menciona que si nos ponemos muy estrictos en ese sentido, los primeros conquistadores no fueron los españoles. Los primeros conquistadores fueron los mexicas, sobre todo desde la perspectiva de los pueblos que a su vez habían sido sometidos. Y es ahí donde encuentras que muy hábilmente Hernán Cortés, también ustedes lo han planteado, muy hábilmente supo el manejo de la negociación, se hizo muy pragmático, sabiendo las bases de la ley, no terminó siendo, pero terminó aprendiendo lo indispensable para poder dialogar, para poder negociar. Y aquí es en donde viene un punto que nosotros nunca tocamos. Cuando llegaron como invitados y fueron recibidos como huéspedes en el Palacio de Axayácatl. Y van a hacer ciertas acciones muy específicas, muy concretas, las que van a terminar desatando las polémicas, los enfrentamientos, y en un momento hay algo que se está discutiendo ahorita, la famosa matanza que habría entre comillas iniciado todo. Habrán escuchado ustedes la matanza de Tosca, donde no Hernán Cortés, sino el capitán Pedro de Alvarado, que había quedado en su lugar, con 150 hombres, que ahorita que refieres este número del Mira, con 150 tomó una decisión que ahorita se está discutiendo de si no habría sido dada la orden para generar que inicie el conflicto, porque desde la perspectiva de lo que Hernán Cortés escribe en sus cartas de relación, el proceso de conquista no habría sido militar, sino habría sido una cesión dada por el propio Moctezuma Xocoyotzin, y esto justificaría que tuvieran que reprimir los españoles porque rompieron el pacto, los propios mexicas desoyendo lo que dijo en este caso Moctezuma, ¿no? Pero reitero, si llegamos a estos puntos a mencionarlos en nuestra educación básica o secundaria, ya es mucho. Y ahí tenemos evidentemente mucho de la reacción que apoyando al presidente diciendo sí, malditos señores que tienen que darnos nuestras disculpas, etcétera. Sí, maestro, lo estás diciendo en castellano, nada más dentro de la visión judeocristiana. Y el otro punto importante que no suele abordarse, solo lo menciono para que tengamos una idea. Nada más revisemos los alimentos y revisemos los animales y revisemos
todo lo que implicó este proceso de hibridación, ya no solo en el mestizaje cultural, sino también en el alimenticio botánico y biológico, que si no hablamos de esto en la parte militar, pues ahora imagínate hablarlo a nivel extendido, sobre todo a nivel secundaria, en algunas ocasiones ya ni siquiera se habla del proceso malentendido colonial y no virreinal como legalmente debería de ser entendido. Bueno, López Obrador nos hablaba de violaciones, asesinatos y la reducción de más del 90% de la población indígena en el territorio americano por la viruela traída por los europeos, ¿no? Lo que quería introducir lo que habéis comentado ya, ¿no? ¿Puede juzgarse hoy en día, con parámetros morales de hoy en día, lo que sucedió hace 500 años? ¿Es una forma, digamos, hablar de la dominación española, justificar esa dominación española, esos crímenes, bajo la idea de que Montezuma fue un tirano? Voy a dar la palabra a Delmira, ¿vale? Que lleva un tiempo hablando. Claro, sí. Vale. Pues gracias otra vez. La verdad que cuando esta no es la primera vez que me pregunta o que me la hago ya, ¿no? Cuando lees titulares o tenemos este debate, muchas veces tienes que escuchar este comentario al compañeros o como pasan todo tipo de debate, cada uno tiene su opinión y por eso se llama debatir. No, pero a mí cuando me sacan ese tema, yo me pongo también siempre en el lugar de los que llaman la propia historia española. Es decir, nosotros en el siglo V somos invadidos por los bárbaros. España es la invasión bárbara. Es decir, nosotros venimos de un sistema completamente romanizado, digamos, civilizado, que se consideraba en la época, y de repente tenemos esta nación bárbara, ¿no? Entonces, como digamos, ¿a quién voy a pedir explicaciones? Voy a Alemania, a los suevos, o sea, voy a los germanos, aquí a Francia a pedir explicaciones por esta invasión en el momento. Yo no puedo analizar el contexto del siglo V. O sea, no puedo hacer una comparación realista con el siglo XXI. Es decir, pedirle explicaciones a quién. Como cuando decimos que los españoles llevamos la viruela a América Latina, que en el caso de México. O sea, bueno, y a quién vamos a pedirle explicaciones por la epidemia de la peste. Que dejó reducida por un tercio. Es decir, ahí tenemos una serie de preguntas y digamos que alentamos una serie de debates completamente, como he dicho de mi intervención, completamente estériles. Es decir, podemos estar debatiendo acerca de esto toda la tarde y no vamos a llegar a ninguna conclusión. Yo creo que siempre hay que analizar la historia desde un punto de vista, como bien dice la palabra, histórico, es decir, contextualizado. Y a partir de ahí sacar las conclusiones. Es apasionante saber lo que ha pasado. Es apasionante ver quiénes fueron los protagonistas del momento que se vivió y sobre todo analizar el por qué se dan ciertas situaciones y ciertas cosas. Pero digo, hacer un análisis en el siglo XXI, tratando de demonizar la época colonial, el imperialismo, me parece que es algo absolutamente que no nos lleva a ningún sitio y que a la vez para más une y en estos momentos precisamente el siglo XXI no es nada necesario. Correcto, sí. Te traslado la misma pregunta. Adelante, Octavio. En este plano, fíjense, pasó una cosa curiosa, y esto fue dicho la pasada aquí mismo en la tribuna que tiene el señor presidente, que utiliza diariamente muy temprano por las mañanas, donde también es parte de una táctica que él utiliza para siempre marcar la agenda política, económica y social todos los días. Y una de las cosas que mencionaba es que con la llegada de los españoles, ellos no trajeron a ningún tipo de avance en lo científico, ellos no trajeron ninguna cosa positiva en esa línea. Y se aventó el comentario, lo puedo decir abiertamente, por dijo y está a disposición de quien lo quiera buscar ahí en YouTube. Que los españoles en esa línea, en la parte racional científica, no aportaron, que incluso pues ellos lo que trajeron fue la viruela y otras enfermedades, y en 300 años, casi lo estoy citando, en 300 años no fueron capaces ni siquiera de generar una vacuna. Y lo que tú dijiste, Delmira, el andar haciendo las comparaciones de las épocas anteriores con los valores del siglo XXI, el señor presidente lo hizo. Ahora, vean cuánto tiempo se tardaron en conseguir una vacuna en contra del COVID, ¿no? Esas comparaciones, las puede hacer si quiere el señor presidente, pero tiene que pensarlas antes de decirlas, porque no tiene ninguna base ni tiene ningún fundamento. Y lo que a muchos, como yo, historiadores del arte, sociólogos, nos molestó
es que olímpicamente, ¿dónde quedó la expedición de los niños vacuníferos? ¿Dónde quedó lo de las inoculaciones, que es el primer paso para generar una vacuna en contra de la viruela, que se basa en la campaña entre 1803 y 1806 con el doctor Balmis y la primera enfermera, incluso reconocida a posteriori, que participó en esta campaña de tipo mundial, donde España va a tratar de llevar la vacuna en una época en la que no había refrigeración y tuvieron que ingeniárselas para conseguir este primer avance? El presidente no mencionó absolutamente nada de ello. Y sí termina echándote a andar a la gente que no sabe, que no conoce, o a muchos de los grupos que están totalmente a favor de lo que diga el presidente, tenga o no razón. Y desgraciadamente esto, creo, Edelmira, creo, Eugenio, habrán notado que en México ha generado una serie de polémicas y discusiones donde el que tú te atrevas a cuestionar lo que diga el señor presidente te genera una cacería de brujas impresionantemente fuerte, sobre todo dentro de las redes sociales. Aquí en este plano, yo no estoy de acuerdo con esos planteamientos, me avergüenzo que se hagan ese tipo de comentarios, lo digo públicamente, porque se supone que estamos hablando de las personas que están más preparadas, que se supone que son los que tienen la tribuna, y es muy delicado que se hagan ese tipo de declaraciones públicas en donde estás estirando la historia casi al borde de llevarlo a lo que nosotros llamaríamos abiertamente mentira. Y esa no debe ser la postura de ningún gobierno, de ningún estado, en ningún lugar del mundo, cosa que les dará una idea de por dónde se polariza la situación que estamos viviendo. En este caso me gustaría intervenir porque ya que ha dicho lo de la expedición de los niños, ¿no? Con el tema de la viruela, o sea, dudo mucho que el señor López Obrador sepa quién fue el médico Edward Jenner, lo dudo muchísimo porque creo que no se habrá preocupado ni de saberlo, y a la vez también me sorprende muchas veces que se les olvida que en el tema de la protección de los derechos de los indígenas, de hecho fueron los españoles precursores de este tipo de leyes, o sea, se promovieron y promulgaron, de hecho, a partir de la presencia de los españoles a los que tanto atizan y critican a día de hoy. Fue el propio Fernando el Católico en que en 1513 comienza con la protección de los derechos indígenas a partir de las leyes de Burgos. O sea, son cosas que me parece que... ¿Por qué esto no se dice en una tribuna? O sea, ¿por qué son todo ataques, pero no vemos, digamos... O sea, tanto que habla de la protección de estos pueblos, ¿no? Y también se le olvida, como he comentado antes, el tipo de colonialismo llevado a cabo por los españoles. Somos los imperios, como si quieren utilizar esta palabra, ¿no? Claro. Que más o sea, que con más población mestiza del mundo. De hecho, un 90%, yo creo que, si no creo recordar en algunos estudios que he leído, de México es población mestiza. Es decir, las indígenas de verdad que son minoría, pero por la cantidad de mestizaje que hubo. Usted se va a Estados Unidos, en el que, como digo, fue un colonialismo británico, digamos, y hay un 4,4% de indígenas. ¿Por qué? Porque ahí sí que fueron a masacrarse o aniquilarse a los pueblos. ¿Por qué? Porque se vieron los propios estados como auténticas factorías mercantiles. Nosotros fuimos a mestizar, a realizar un colonialismo, pero enfocado a la adaptación cultural de los pueblos. Es decir, con más o menos imposiciones, eso ya es discutible, como hemos dicho antes. Sí, claro. ¿Hubo aspectos negativos de la colonización? Por supuesto, y podríamos estar hablando de ellos también toda la tarde. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de los tantos por cientos, o sea, México es un país mestizo. Es decir, o sea, hubo una intención de mezclar los pueblos, de unirlos en un punto y sobre todo de protegerlos desde el primer momento de la época tanto de la conquista como de la colonización. Como podemos ver, como ya te digo, con leyes históricas que están ahí y no me estoy inventando nada. Y espero que el señor López Obrador en algún momento abra un libro. Y respecto a esto, lo de la ley de protección de los indígenas que estabas comentando, ¿no? De Burgos y tal, realmente existían como tal, pero ¿eran implementadas con rigor? Es decir, una cosa es la ley y otra la implementación. ¿Eran rigurosas? ¿Se hacía? ¿O una cosa es la ley y otra es la trampa? Aquí también tenemos que tener en cuenta una cosa, que es tenemos que volver a situarnos en el contexto del siglo en el que estamos hablando. Es decir, que existiera un control intrínseco, es decir, que existiera un control real de cómo se aplicaba la ley. No es como ahora, que digamos, yo saco un ordenador e incluso puedo monitorizar cómo se aplica algo, ¿no? Es decir, que se llevaran a rajatabla, y yo es algo que sinceramente no puedo contestar. Ahora, que realmente desde el inicio hubiera intención de protección es innegable. O sea, cuando ya tenemos personajes como Francisco de Vitoria, como Bartolomé de las Casas posteriormente, es decir, estos tipos de personajes también hay que estudiarlos. Es decir, escribieron en su momento y promulgaron una serie de leyes con una intención. Luego, la aplicación, yo sinceramente no puedo decir que se aplicaran con toda la exactitud, pero exactamente con todo el rigor que tocaba o con todo el peso de la ley, si queremos hablar, ¿no? En términos un poco más jurídicos. Pero evidentemente que ya desde el inicio
la conquista y colonización ya se da, o sea, ya se ve por parte de la corona española una intención de protección a los pueblos. Es decir, ya digo, comparando con otro tipo de... Ya no es por comparar, no a ver qué es mejor o peor, pero es una distinción clara del tipo de colonialismo que llevó a cabo el imperio en ese momento español. Pues a mí me gustaría introducir, no habéis hablado de la protección de los indígenas. El gobierno de México arrancó en febrero eventos para conmemorar a distintos héroes de la patria, ¿no? Y tejer un relato político de la historia mexicana, ¿no? Bajo el lema 500 años de resistencia indígena. Mi pregunta es, ¿son los indígenas los que controlan el México hoy? ¿Sufren situaciones de violencia o discriminación? ¿O son protegidas sus lenguas y costumbres? Adelante, Octavio. Es una muy buena observación. De hecho, en una de las ceremonias que hizo, por ejemplo, para dar el banderazo de inicio de la construcción de uno de los 3 proyectos que van a ser determinantes para su periodo gubernamental, habrán escuchado ustedes del Tren Maya. Sí, la construcción de un tren, que aborde y conecte turísticamente, económicamente la península de Yucatán. Que ya de entrada hay ciertas cosas que ecológicamente generaron una serie de broncas. Pero cuando dio su banderazo, además, también hizo parte de esta ceremonia de ofrecer sus disculpas, porque hasta en la redacción de lo que se tiene que hacer hay que tener muchísimo cuidado. Ofrece disculpas a los grupos mayas por los agravios cometidos por los españoles. Y eso es lo que sale en los titulares. Lo que mucha gente no vio es que el grupo de indígenas que estaba allí presente cuando escuchó lo que dijo el señor presidente la respuesta fue, señor presidente, no aceptamos sus disculpas, porque nosotros seguimos en las mismas condiciones y hasta que no veamos que hay verdaderos resultados, nosotros no podemos creer aquello que nos están viniendo a decir, no solo usted, sino todos los anteriores, ¿no? Se han ido formando agrupaciones y comités que están tratando de dar una participación, y esto no es nada más con López Obrador, ya se ha formado desde antes, pero tú sabes que el huevo más grande o el huevo más bonito no es el más grande ni el más bonito, es el que se cacarea mejor, solemos decir por acá. Entonces, los distintos tipos de gobierno van a tratar de demostrar que casi ellos descubrieron el hilo negro e inventaron el agua tibia, ¿no? Y tú lo vas a decir, aunque tú no lo hayas hecho, pero lo vas a presentar como si tú lo hubieras descubierto. Y esto es una política que se ha estado desarrollando también mucho en estos ámbitos. ¿Ha habido una mayor participación de mujeres? Sí, pero también hay otras a las que no se les ha hecho caso. ¿Ha habido una mayor participación de grupos indígenas? Sí, se ha tratado de ser más incluyente, pero que tú incluyas grupos o personas indígenas dentro de los spots de gobierno que te dicen que votes por uno u otro partido, eso no hace que las condiciones de los indígenas mejoren, ¿no? O muchos de los reclamos de la gente que está viniendo a manifestarse afuera del Palacio Nacional, tanto de la Ciudad de México como de otros lugares, son los que nos hacen dudar de si realmente se están dando los resultados que se están ofreciendo, y es más el tratar de formar estos grupitos que te dan mucho nombre en el caso de las relaciones públicas, pero ya en la aplicación, en la solución de problemas, nada más hay que ver el índice de criminalidad, que en muchas ocasiones te dicen, se ha reducido, sí, pero también, ¿por qué se ha reducido? Porque mucha gente ya no denuncia, porque tú te das cuenta que la justicia no se está aplicando, entonces ya, ¿para qué voy a denunciar? Pero el gobierno que tiende a decir, han bajado las denuncias, sí, pero han bajado las denuncias porque no haces nada para solucionarlo, o el problema de los feminicidios, que no solo no está bajando, sino que está todavía en línea de incremento. Lo que a mucha gente le llama la atención es, con toda esta situación que está viviendo, la medición de la popularidad del presidente no se ha ido espectacularmente para abajo, se ha mantenido, aunque si la comparas con la aceptación que tenía de recién llegado, sí ha bajado ostensiblemente, pero el hecho de hablar de la situación de lo que están viviendo los indígenas o las mujeres indígenas, creo que escucharon ustedes la discusión de remover el Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma, una de las calles más representativas e importantes de la Ciudad de México, que se removió, se dijo, porque se iba a proteger de posibles manifestaciones y darle una limpiada, y después resulta que nos anuncian que ya no va a regresar y se anuncia que se va a colocar una imagen, una cabeza olmeca, así se presentó, una cabeza olmeca de una mujer que representa la resistencia indígena, y no saben la que se ha armado al respecto, porque además decir cabeza olmeca, sí, nada más que los olmecas como cultura desaparecieron prácticamente al inicio del clásico, a principios del primer milenio, y nosotros consideramos a los olmecas como la cultura madre, pero los olmecas ya no tienen nada que ver con los nahuas, y el hecho de que le quieran poner esa cabeza femenina el nombre de Tlali, que en náhuatl significa tierra,
Muchos inmediatamente respingamos, pero ¿cómo le vas a poner un nombre en náhuatl en una cabeza que dice Olmeca cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra? Porque hacemos tabla rasa del pasado y a todos los indígenas los vemos iguales. Por eso nos cuesta trabajo entender que la conquista de Mexico Tenochtitlan mayoritariamente fue una conquista hecha por indígenas que poco a poco se fueron revelando. Inclusive, Edelmira, mencionaste la Triple Alianza. En la etapa final hubo gente de la Triple Alianza que también le terminó dando la vuelta a los propios mexicas. Pero volvemos al problema de la falta de información que nos permite no necesariamente estar al 100% informados de lo que esto ocurre y pues nos complica y nos lleva, como tú misma lo mencionas, a discusiones sin terminar donde, eso sí, la palabra genocidio, yo lo tengo perfectamente claro, la palabra genocidio no tiene por qué aplicar desde la base de su propia definición. No hay una intención dirigida y programada desde el inicio para masacrar y acabar a todos estos. Y esto además nos lleva al otro punto de sí hay un problema, no existían los medios de comunicación que tenemos ahorita y que se pudiera constatar la aplicación de las leyes, pues tú sabes que terminaron llevándose en cadenas a Cristóbal Colón, que se metió en broncas su propio hijo al momento de fungir como virrey, permitiendo toda una serie de abusos, pero que permiten de 1513 en adelante la construcción de las leyes de Burgos y el apoyo, por supuesto, en el testamento de la reina Isabel la Católica, de que se les tiene que proteger a los indios. Abusos sí hubo, nadie dice que no, pero ellos mismos empezaron a darse cuenta de que le ponemos límites o literalmente aquí se acabó todo. De ahí el sermón de Fray Antón de Montesinos, de ahí lo que va a representar Francisco de Vitoria, que va a ser tan importante en esa línea, y se nos olvida que junto con la estatua que se llevaron de Cristóbal Colón, también se llevaron la estatua de dos defensores de los indios, Bartolomé de las Casas y Pedro de Gante. Eso es lo que te permite ver cómo nosotros no nos damos cuenta, y ciertos gobernantes tampoco, de cómo está estructurada la narrativa histórica y quieren imponer una narrativa en donde ellos son los que reciben la mayor parte de la ganancia a nivel político. De acuerdo. Le doy la palabra a Edelmira. ¿Cómo crees que la situación, ¿no?, hoy en día, ¿no?, de los indígenas en México ha mejorado o empeorado respecto a hace 500 años, ¿no? Bueno, en este caso creo que tiene más conocimiento de causa, ¿no?, el propio profesor que vive la realidad, digamos, del día a día, que es sobre todo lo que nos llega. Pero en el caso de los feminicidios, que es algo que yo también, pues por trabajo, ¿no?, por circunstancias, por la institución de trabajo, es algo que tratamos a menudo, ¿no?, sobre todo la educación en la infancia. O sea, no vemos que se haya elevado, digamos, el nivel de educación significativamente de estos, digamos, de este sector de la población, porque es que cada vez, con el discurso que yo creo que hace el propio señor López Obrador, discrimina él mismo a su propio pueblo. Es decir, él tiene como objetivo separar, o sea, crear una diferencia entre el resto de mexicanos y unas poblaciones indígenas, a las que a la vez tampoco está aplicando ningún tipo de política de que ayude, porque yo no he escuchado que los niveles educativos hayan aumentado, que el nivel de seguridad haya aumentado, que una mujer de repente, ya sea indígena o no en México, puede ir tranquila por la calle. Entonces yo me pregunto si en vez de dar estos discursos, como digo, que a todos nos encanta coger el micro y decir lo primero que nos viene por la boca, pero uno no se lo puede permitir cuando es presidente de un gobierno. Es decir, lo que no puedes prometer es algo que luego no vas a cumplir, y encima aprovechándote de una minoría, que sabes que son minoría en tu propio país, ¿no? Y aparte utilizando la historia, como bien ha dicho el profesor, con el caso de la cabeza. O sea, hacer tabla rasa y considerar tú mismo estás insultando a una población indígena de la que por lo menos te deberías de preocupar de conocer su propia historia. O sea, me parece que es, o sea, si yo formara parte, digamos, de esta población, yo me sentiría casi insultada. O sea, que un señor que intenta representarme a mí, primero que no desarrolle ningún tipo de programa para mí solucionarme, ni facilitarme la vida, ni facilitarme el acceso a la educación, ni facilitarme el acceso a nada, ni protegerme, como hemos dicho, porque el tema de los feminicidios en México es muy serio, ni protegerme como mujer. O sea, ¿usted qué está haciendo aparte de utilizar mi historia de manera errónea en mi nombre con un permiso que ni siquiera yo creo ni que se le ha pedido ni que se le ha dado? Totalmente de acuerdo, Edelmira. Adelante. Me parece muy interesante lo que hablaba Octavio en el principio sobre los tlaxcaltecas. ¿Siguen estigmatizados en México por esa supuesta ayuda a los españoles? Sí. Adelante. Sí, mira, fíjate, ahí hay un punto que ahorita se ha discutido ya un poquito más y como que parece que en ciertos sectores se está empezando a sensibilizar, ¿no? Yo hice mis prácticas de campo de mi licenciatura, las hice justamente en el estado de Tlaxcala y ahí me habían comentado que podían pasar ciertas cosas,
que yo no necesariamente entendía, pero que ya cuando me tocó vivirlo en carne propia, cuando me presentan a una persona en un restaurancito local, empiezo a hacerle plática y le digo, ¿usted de dónde es? Me dicen, no, yo soy de Tlaxcala, con perdón de usted. Yo entonces era un estudiante de 17 años, de 19 años, me quedé así, Chirón, ¿cómo que con perdón de usted? ¿Pero por qué me pide perdón? Por el hecho de que usted es tlaxcalteca. Digo, pues pues para el resto de México nosotros somos los traidores de la conquista, ¿no? Imagínate escuchar esto, te estoy hablando de finales de la década de los 80. No te estoy hablando de hace 100 años, no te estoy hablando de hace 200 años, ¿no? Y con el paso del tiempo tú te encuentras que todavía sigue marcándose ese estigma de los tlaxcaltecas como los traidores. Y una de las cosas que nosotros insistimos mucho, ¿cómo puedes traicionar aquello a lo que nunca perteneciste? Porque de entrada lo primero que tienes que definir es que, y esto nos lo insistían nuestros maestros en la licenciatura, ubica que México no existía. Hablar de la conquista de México está mal planteado, porque uno, no es una conquista, y dos, México no existía. Incluso en tiempos recientes, con todas las investigaciones y una gran cantidad de publicaciones y de artículos, tanto impresos como electrónicos, que han aparecido con base en las conmemoraciones de los acontecimientos, se ha referido que en una de esas, en ciertas regiones, la conquista prácticamente no llegó hasta después de, entre comillas, haberse conseguido la independencia, o lugares que se encontraron la manera, los españoles, de aprovechar lo que ya se tenía y los indígenas de retomar lo que los españoles también les enseñaban, y que nos llevan a esta base que todavía mucha gente confunde, Delmira. Pensar que si racialmente yo me veo con rasgos más indígenas, soy indígena. A ver, no. Racialmente pueden darse muchas cosas. Hay gente que cree que aquí nunca hubo negros, ¿sí? Porque están más diluidos o porque no los tienes en tu región, ¿no? Hasta que vayas a las costas de Veracruz, a las costas de Tabasco, a las costas de Guerrero, y te des cuenta de la afroascendencia existente, pero muchos, incluso hasta ciertos héroes de la patria, ya de la independencia, como es el caso de Vicente Guerrero o del propio José María Morelos y Pavón, tienen ascendencia negra, pero mucha gente no toma en cuenta esto, se van sobre lo físico, se van sobre lo material, y no te fijas en la parte de este mestizaje cultural, en donde pues el propio señor presidente lo mencionó. Dentro de 10 años se nos viene también otra conmemoración importante, la conmemoración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y si hablamos de hacer esta separación, ahí sí se van a meter en un problema los que les toque, porque ustedes saben que una gran cantidad de la gente podrá ser no muy practicante en lo religioso, pero no les toques a la Virgen, o no nos toques a la Virgen, para no dejarme fuera, y menos les toques a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y de ahí creo que también tenemos un nexo bastante más que importante con España, cuando revisamos el origen del nombre de Guadalupe y entender los antecedentes de una Virgen de Guadalupe que también trae Hernán Cortés, a la que en su momento también fue a hacer veneración Cristóbal Colón, y entender qué onda con la Virgen de Guadalupe, la de Extremadura, ¿no? Y darnos cuenta que hay ciertas cosas que pensamos que son muy de aquí, pero que tienen otra serie de antecedentes importantes y fundamentales. Y hablar de una traición, y hay una persona, tú mencionaste un pueblo, Eugenio, pero hay una persona a la que se le ha cargado todo, y es la dichosa Malinche. Y la Malinche tiene que ser analizada todavía con mucho más cuidado, porque no es absolutamente nada de lo que se le ha dicho. Y claro, pues ella, hasta Octavio Paz, creo que todos ustedes ubican a Octavio Paz, tiene un libro muy importante que es El laberinto de la soledad. Revisen el capítulo primero, que sigue teniendo un gran peso de hablar de los mexicanos como hijos de la Malinche, con una palabra comúnmente utilizada aquí como un insulto. Ustedes saben cuál es esta palabra, que ahorita me abstengo de mencionar, pero es ampliamente conocida como insulto en México, pero que también hay que ubicar que ese libro se escribió ya hace alrededor de 60 años, y no es el mismo México que cuando Octavio Paz escribió ese libro, al México que estamos viviendo ahorita, y entender que si hay un personaje al que menos se le ha entendido, es a una traidora que no tiene esa identidad, que los tlaxcaltecas tampoco, y cuando te enteras de los otros grupos que se unieron, o no hicieron mucho por impedir que cayera México Tenochtitlan, y fueron testigos y entraron hasta que vieron de qué lado se cargó la balanza, creo que hablar de esta, tú lo mencionaste hace un momento, Eugenio, cuando se refiere, o Edelmira, al caso de mexicano,
El problema es cuando ves que en las fuentes antiguas aparece el término o el concepto mexicano y entender que ese concepto es el mismo concepto que tenemos en el aquí y en el ahora, y ahí es donde también arraigan una gran serie de problemáticas, porque por supuesto muchas de las crónicas que nosotros conocemos fueron hechas por los españoles o nos dicen de fuentes indígenas, sí, pero indígenas adoctrinados por los propios frailes españoles que primero les enseñaron a ser católicos y después les enseñaron a que nos transmitas cuál es tu historia, ¿no? Lo que va a ser Bernardino de Sahagún, lo que va a ser la historia de las cosas de la Nueva España, etcétera, y que nos lleva al problema, nos remite al problema de la historiografía, como lo decía desde un principio. Bueno, vamos a ir acabando, ¿vale? Para acabar quiero hablar de un tema, después daré paso a los titulares, ¿no? En 2019, López Obrador le pidió al rey de España que pidiera disculpas por la conquista, ¿no? Petición que fue rechazada, ¿no? Desde su carta al rey, la relación entre el gobierno de España y el de México ha estado marcado por la tensión, ¿no? El ejecutivo de López Obrador ha optado por no agitar mucho la polémica en el último año, al igual que España, ¿no? Que ha optado por un perfil bajo en las relaciones. Distinto ha sido lo que ocurre con otros sectores de la política española, ¿no? Caso del partido Vox, que en la conmemoración de la caída de Tenochtitlan tuiteó sobre la conquista. España, decía, logró liberar a millones de personas del régimen sangriento y de terror de los aztecas. Se usa como material político, tanto en España como en México, la historia en este sentido. Adelante, Edelmira. Sí, y en esto, mira, yo voy a ser completamente sincera, ¿no? Yo formo parte de una organización juvenil política, o sea, está claro que yo vengo de nuevas generaciones, ¿no? Como se me ha presentado desde un primer momento. Y estas son las cosas de las que yo reniego siempre, de hacer de un uso político, sobre todo de la historia. Porque yo he tenido muchos compañeros, ¿no? Y de hecho hicimos un seminario con la Universidad de Anáhuac, la verdad, a principios de julio, y en ningún momento, o sea, estos tipos de temas lo mencionamos con los compañeros. Es decir, es un intercambio de otro tipo de experiencia, de otro tipo de ideas, de otro tipo de cosas. Vamos a intercambios fructíferos. Es decir, nunca vamos a conversaciones que nos lleven así, yo te conquisté, tú me conquistaste, ¿cuál ha sido el resultado de eso? Al revés, o sea, creo que lo único en lo que estamos, por lo menos en mi visión, ¿no? Y dentro de mi organización política, creo que dentro del área que yo puedo controlar, ¿no? Que es el área de acción internacional, o sea, mi objetivo es verlo como algo enriquecedor, es decir, ¿qué tipo de alianzas o qué tipo de relaciones puedo yo establecer gracias a que en el pasado pasó esto? Con sus aciertos, con sus desaciertos, ya digo, con sus errores, y con todo el tipo de situaciones que fueron a lo mejor innegables, ¿no? Pero cuando, digamos, partidos políticos tuitean con esto, ya sea Vox, ya sea el PSOE, ya sea Podemos, que también lo utiliza muchas veces en sus discursos de una manera absolutamente populista y desde mi punto de vista repugnante, porque creo que luego no hacen nada por defender a las poblaciones que tanto se te ponen en la boca, ¿no? Pero en este caso yo, o sea, no veo cuál es la finalidad de ponerse, digamos, hechos históricos por bandera, con el único, digamos, objetivo ya o resaltar un patriotismo que creo yo también a día de hoy que es innecesario. Es decir, debemos vernos como pueblos hermanos, no como un yugo o como una conquista. O sea, digamos que ahora yo solo veo la posibilidad de establecer relaciones, es decir, de tender manos, de establecer puentes entre naciones que realmente son hermanas. Es decir, o sea, esto es innegable, o sea, por cuestiones puramente históricas que vamos analizando durante la última hora. O sea, hay que tener en cuenta que nunca la conquista, o al menos nunca, digamos, el objetivo realmente de la colonización o de cuando llega Cristóbal Colón, ¿no? América, digamos, nunca fue en nombre de una violencia, es decir, nunca fue a cometerse un genocidio. Un genocidio es algo sistemático y deliberado, que es algo que no entiende la gente. O sea, el proceso de conquista y colonización que se llevó a cabo por los españoles nunca fue en base ni con un objetivo genocida, ¿no? Esto me parece que es muy importante y ya digo, y el uso político que se hace de este tema me parece a día de hoy absolutamente innecesario. Es algo que ya digo, yo nunca saco en mis temas de conversación con amigos de países de Latinoamérica, ya sea de México, ya sea de cualquier otro país. O sea, es algo que obviamos porque nos parece algo absolutamente innecesario. Al revés, estamos muy contentos todavía de que podemos poder entendernos, de que nuestros sistemas educativos muchas veces sean similares, de que nuestras universidades, por ejemplo, sean hermanas, porque el seminario que realizamos, profesor, fue entre la Francisco de Vitoria de Madrid, con profesores, y con profesores de la Anáhuac. A mí me pareció una experiencia
maravillosa. Y yo lo puedo hacer a día de hoy, en el año 2021, gracias a lo que pasó en el siglo desde el siglo XV hasta ahora, por mucho que le pese a quien le pese. Sí. Entonces, si nos paramos solo en ver los factores negativos de una colonización y de una conquista y una colonización, pues hoy estamos perdiendo el tiempo. O sea, creo que lo que tenemos que hacer es ganarlo con otro tipo de alianzas y teniendo otro tipo de objetivos. De acuerdo. Te traslado la misma pregunta, Octavio. ¿Crees que hay, digamos, un interés político en las interpretaciones en ambos lados del Atlántico? Fue muy notorio también hace un par de semanas que uno de los partidos de oposición que están muy debilitados en contra del partido del señor presidente de la República, en la nueva Cámara de Diputados que se acaba de reintegrar ahora, que se inició el nuevo periodo de sesiones del nuevo grupo parlamentario, pues trajeron y firmaron una serie de acuerdos de intercambio con representantes de Vox. Creo que es comprensible en el sentido de contrapesar lo que ha estado tratando de hacer el señor presidente López Obrador, pero también ve con quién te alías. Ya sabemos esta famosa frase, ¿no? Del enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero aguas con cierto tipo de enemigos, porque lo que terminas también generando es una serie de molestias donde dices, ok, puedo no estar de acuerdo con varias de las cosas que dice el señor presidente, pero también hay ciertas cosas con las que no estoy tan de acuerdo, con aquellos con los que estás firmando cierto tipo de lineamientos. Y lo que en México culturalmente creo que a ustedes les ha tocado vivirlo, ¿no? Hasta en la forma, en los lineamientos en los que platicamos, en los que llevamos a conversar, en donde a veces el mexicano como que siente agresiva la forma en la que algunas personas españolas hablan, ¿no? Es que hasta hablé muy golpeado, siente que todavía soy su indio que le va a servir. Oye, pero tú también tomas la línea del maldito que me viene a mí someter y conquistar. O sea, no va por esa línea, no va por allí. Y más cuando te pones a analizar que en estos planteamientos, que te fijas que se van para el ámbito plenamente político. Cuando no se mete la parte política, podemos armonizar, podemos discutir, podemos no estar de acuerdo, pero buscamos otra serie de argumentos. El doctor Marcos Cervera, uno de los personajes importantes justamente de la Universidad de Anáhuac, él es especialista en el estudio de la guerra de México-Tenochtitlan desde la perspectiva militar, eminentemente militar. Y él se ha dedicado a ir desgranando uno por uno una gran cantidad, ya no de los mitos, porque mito tampoco es igual a mentira, pues desde el lenguaje tenemos ese problema, de estas mentiras que se nos han dicho de la superioridad de la tecnología de los españoles, de la superioridad de la táctica de los españoles, de los ejércitos españoles. A ver, espérate, esto no es un ejército profesional, son cuando más llegaron a estar en todo el territorio, no van a pasar de 1,400, de los que van a participar activamente no van a ser más de 700, de los que van a quedar después de la huida de la Noche Triste van a ser menos de 400, y sin pólvora. ¿De qué te sirve el arcabuz? ¿De qué te sirven los cañones? Y sin una disciplina y sin alarmamiento, porque también nos imaginamos a los españoles todos vestidos con sus armaduras y sus cascos, etcétera. No funcionaba así, no era de esa manera, y por eso tienen que llegar también, cuando es posible, a dialogar, a establecer cierto tipo de acuerdos, y cuando se dan cuenta que se pueden aliar con otros grupos que también la traen retrasada con estos, también se nos ha enseñado a nosotros el sentido ritual que tenían los indígenas mexicas para la cuestión del sacrificio. Y cuando le analizas con cuidado, hay otro especialista también que se ha clavado mucho en ese sentido, el doctor Arturo Montero, que lo ha analizado desde la perspectiva geográfica, que lo han analizado desde la perspectiva de la táctica territorial. Y resulta que muchas de las historias que nosotros creemos como verdaderas no tienen ningún fundamento, y los elementos fundamentales fueron los grupos locales, los grupos indígenas locales, la furia y el enojo que ellos también terminaron desquitando, y en muchas ocasiones terminaron desquitándose de 50 años, de 100 años de dominio del mexica, por lo que los mexicas a su vez les habían terminado haciendo, ¿no? Y lo que van a saber hacer hábilmente los hombres de Hernán Cortés es ahora sí que agarrar la tabla de surfear dentro del oleaje que ellos también estuvieron empujando, y ellos saber ir sorteando el oleaje para llegar a la playa sin absolutamente ningún problema. Pero después viene esta visión de los vencidos, creo que habrán posiblemente escuchado, de esta obra que es fundamental en la historia del análisis de la historia de la conquista,
no de la Nueva España, de México, y ese es un problema generalizado, la visión de los vencidos de mi muy respetado y muy estimado, no tengo nada en contra de él, el doctor Miguel León Portilla, de base, tendencia indigenista, pero ese texto cumplió una función político-social en la década de los 50, los 60 y los 70, que nosotros nos tomamos literalmente, y muchos no han leído realmente lo que dice la visión de los vencidos, y terminamos cayendo en un manejo político que hace que reaccionemos como reaccionamos ahorita cuando muchos especialistas nos dicen aguas con la visión de los vencidos, que cumplió una función en su momento, pero que ya tenemos que poner en un plano distinto y diferente, y tampoco puedes dejar al indio puro e inocente, que, ojo, Eugenio, porque eso es la base del discurso que se utiliza en época contemporánea para sustentar este planteamiento de la dichosa resistencia indígena. La idealización de lo que es ese indígena que, por supuesto, muchos de ellos quedaron muertos por distintas razones, ¿sí? Siendo la mayoritaria una no formal, ni oficial, ni táctica, que va a ser el caso de las enfermedades y no solo la viruela, porque vinieron otras enfermedades, pero también, si buscas la historia, vas a encontrarte que había epidemias desde antes aquí. No todas las enfermedades las trajeron los españoles, porque hay gente que cree que aquí, en estos territorios, los indios no tenían enfermedades. A ese nivel podemos llegar cuando idealizamos demasiado al personaje. Si os parece, lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con los titulares. Empezaré por Octavio. A ver. Es importante que hagamos una reflexión y una revisión en la búsqueda de la verdad, no solo del proceso de la conquista de México-Tenochtitlan, sino en nuestro caso de prácticamente todo el desarrollo del análisis de la historia de México como nosotros la identificamos, donde tenemos que revisar los procesos tanto extendidos nacionalmente como los procesos locales y construir hilos finos, donde tenemos que hacer una revisión completa de nuestra historia, entendida desde los parámetros de lo que vivimos desde acá, pero que comprendida solo la podemos hacer viéndola para atrás. Soren Kierkegaard lo dijo, la historia solo se entiende hacia atrás, pero la vida solo se vive hacia adelante. Mala fortuna sería que nos dedicáramos a llorar por el pasado, pero no trajéramos las soluciones al presente. Bueno, yo creo que definitivamente es muy importante relanzar el sentido de grandeza en común, que creo que se ha abandonado en los últimos años. Me parece que es clave y fundamental para dejarnos, como digo, de debates que no nos van a llevar absolutamente a ningún sitio. Creo que hay que entender que la relación entre nuestros países no murió con la emancipación de España, de Hispanoamérica, digamos, con la caída del imperio, sino que perdura a día de hoy. Y ya digo, y mismo por el idioma en el que estamos hablando, ya no solo por el idioma, sino por la cantidad de cosas que podemos tener en común. Entonces creo que hay que mirar a los hechos históricos con perspectiva, sobre todo que hay que luchar porque, sobre todo la juventud, ¿no? Que es en lo que yo me centro a día de hoy, ¿no? Pues los grupos jóvenes, ya sean de, como yo siempre digo, ya sean de mi organización juvenil o sea de cualquier otra, porque por favor se interesen por la búsqueda de su verdad, de su propia verdad, pero que lean, que se informen, que identifiquen fuentes, que descarten otras. O sea, porque con la cantidad de acceso que tenemos a día de hoy a la información, es una pena que nos dejemos llevar por estos populismos baratos, como hemos visto en el caso de España con ciertos partidos políticos, como vemos en muchos países de Hispanoamérica y que solo finalmente llevan a sociedades completamente borreguizadas, si me permitís el término, y que por supuesto pierden el tiempo. En vez de levantar sus países, sus naciones, en vez de proteger a sus pueblos, nos dedicamos a perder el tiempo, como digo, en debates que no llevan absolutamente a ningún sitio y que hacen que en vez de avanzar retrocedamos todo el tiempo. Así que me parece que hay que, por favor, hacer mucho hincapié en que es importante formarse, en que es importante, por favor, leer y hacer sobre todo mucho hincapié en que es importante reforzar los sistemas educativos en todos los países y sobre todo en nosotros, que somos países, como he dicho, hermanos. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a los dos. Me ha parecido muy interesante ver vuestras visiones y conocer más sobre todo ese periodo. Y muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Igualmente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Darle a me gusta y suscribir al canal. Es algo
bastante importante. También sabéis que estamos en redes sociales, donde subimos contenido diario, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Y también sabéis que podéis dejar muchos comentarios sobre qué os ha parecido el debate, qué debate queréis que hagamos en el futuro, ¿vale? Todo esto lo tendremos en cuenta. Así, algo más. El próximo martes hablaremos de la electricidad en España. Así que os esperamos. Salud y hasta el próximo programa.